Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Del 1 al 4 de febrero se celebrará en nuestro país el foro de intercambio entre expertos, estudiosos y promotores de la conservación de los recursos biológicos de esta región, considerada como una de las más biodiversas del mundo, para asegurar su uso sostenible a través de las generaciones. Ángela Guerrero, bióloga y académica dominicana, será la anfitriona de sus organizadores. A ustedes les damos la bienvenida a Ojalá. Hola, muy buenas a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Como ya vieron ustedes, vamos a hablar sobre el 7º Congreso sobre Biodiversidad Caribeña. Pero antes tenemos que hacer unos pequeñitos anuncios. El primero es el siguiente, miren aquí. Este libro, Cartas a Don Juan, de Carlos Amarante Baret, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, se va a poner a circular mañana a las 6:30 de la tarde en la librería Cuesta. Esto es ahí en la 27 de febrero, esquina Abraham Lincoln. Son unas 7 cartas, ¿verdad? Dirigidas a Don Juan en ocasión... Epistolarias, así es, un epistolario, así mismo. Habló el literato, ¿verdad? Sí, dirigidas a Don Juan, para contarle un poco cuál es la situación de nuestro país y del Partido de la Liberación Dominicana. Esto será mañana a las 6:30 de la tarde. Pero 2 horas y media antes, el foro de municipalistas van a lanzar en la web, en la red, su página que llaman elmunicipio.com.do. Sería como una especie de diario, ¿no? Donde van a recoger todas las noticias, los análisis sobre el tema municipal, sobre la vida municipal en nuestro país, que tiene una creciente riqueza. Eso será mañana a las 4 de la tarde en el local de FEDOMU. Están todos invitados. Elmunicipio.com.do, una iniciativa de este gran municipalista dominicano, habitual contertulio nuestro aquí en Ojalá, Domingo Matías. Mañana a las 4 en el local de FEDOMU. Entonces entramos en materia inmediatamente. Doña Ángela, usted nos trae de invitada hoy a doña Ivonne, ¿verdad? Sí, a Ivonne Arias. Ivonne Arias, presidenta del Grupo Jaragua. Del Grupo Jaragua, y es una organización, una ONG, que es una de las que más ha trabajado por la biodiversidad. De las más conocidas, ¿no? Sí, y tiene en comanejo el Parque Jaragua, porque de ahí el nombre. Se ha dedicado a trabajar por la biodiversidad del Parque Jaragua, era la Reserva de Biosfera Enriquillo. Ivonne es una bióloga, herpetóloga. Herpetóloga, eso es reptiles, me explicaba Ramón. Sí, anfibios. Sí, mientras tú eres experta en helechos, ella es experta en reptiles y Yo anfibios. soy botánica, ecóloga. Y sabe muchísimo de geología también. Muchísimo de geología. Sí, entonces, este 7º Congreso de Biodiversidad Caribeña, quiero recordar aquí algo que ya mencionamos anteriormente, una noticia que salió que decía que, bueno, que teníamos que sentirnos muy contentos porque todo el Caribe era una potencia en biodiversidad, ¿verdad? Y que, bueno, eso indicaba que los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los ciudadanos teníamos que apreciar ese capital que tenemos en nuestra biodiversidad y que tenemos que tener un manejo sostenible, durable, ¿no? Para que no perdamos esa riqueza. Ivonne, buenas noches. Cuéntanos un poco de este 7º Congreso de Biodiversidad Caribeña. Precisamente hablando del Caribe, ¿verdad? Que es riquísimo, sí. Muy, muy rico, una de las regiones más ricas del mundo, y en relación a su tamaño, una de las más importantes, pero de las más amenazadas del mundo también. ¿Más amenazadas? Sí. Ajá. Por manejo no sostenible, pobreza crítica, falta de o carencia de planificación a largo plazo. ¿Y esto, muchísimos problemas. ¿Y esto es culpa de los gobiernos o de quiénes? De todo el mundo. De todo el mundo. Pero si los gobiernos no guían adecuadamente, pues imagínate. Si los gobiernos no gobiernan. Sí. No gobiernan. Sí, desgobiernan. Recuerden que hemos hablado aquí muchas veces de la falta de políticas sí. ambientales, la falta de apoyo a las organizaciones como el Grupo Jaragua.
que son gente que somos casi héroes. Ahorita estábamos hablando de eso fuera de cámara. Que a uno digo, no le Ángel, gusta que se lo digan, pero... Sí, yo digo que no lo acepto, pero le dije a Ángel ahorita, va a haber un día que como sigue el desastre uno va a tener que decir caramba, pero ante tantas ofertas y tantas cosas que uno ha tenido que rechazar por principio, vamos a tener que decir que hay gente que hay que distinguir, ¿no? No en el caso de nosotros. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué esa depredación de nuestra biodiversidad? Sí. ¿Por qué ocurre? El Caribe... ¿Es que los seres humanos somos depredadores por naturaleza? ¿Nos falta conciencia? ¿Hay intereses económicos de por medio? ¿O es todo eso? Es una mezcla, pero muchos de nuestros países no tienen estrategia de desarrollo sostenible. E incluso Dominicana ahora es que está trabajando su estrategia de biodiversidad y desarrollo sostenible. Ahora es que la comienza a trabajar. Aunque se hizo una en el 93. Recuerda, el Grupo Jaragua fue el principal propiciador y, todos nosotros y patrocinador para hacer la primera estrategia general de biodiversidad. ¿Eso fue en el año, Ivonne, 93? 93. Pero 93-2003, fue por 10 años. Una cosa interesante es que le dio seguimiento a algunas cosas, como la fotografía aérea, finalmente se tomaron. Sí, hay muchas de las cosas que se han hecho que son gracias pero no fue a suficiente. la estrategia. No fue suficientemente adoptada. Pero lo que tú preguntas, tú sabes que es que se ha enfocado mucho el Caribe en el turismo, no necesariamente sostenible. Muchísimo también en una economía de servicios. De hecho, parte de los problemas graves que hay en el nivel global tiene que ver con economías que no están en la línea de la sostenibilidad o en la búsqueda de la equidad social. Y eso lo que trae es un desastre total. Yo me cuestiono muchísimo, para no decirte que cuestiono a nuestros políticos, cuando asisten a cumbres para hablar de cómo debe ser la sostenibilidad planetaria. O sea, si en la islita, en el pedazo que nos toca, no hemos sido capaces de... Donde ellos tienen la responsabilidad de cuidar, no cuidan, pero entonces ponen a pontificar en grandes Si a mí me invitan a algo como que yo creo que por principio yo no estoy cumpliendo con eso, yo ni me atrevería a ir. O sea, porque voy a tener que demostrar, ¿verdad?, que yo he sido tan buena en esa área a la que yo soy invitada especial y que voy a dar un ejemplo de cómo se hace para el planeta. O sea, el Caribe tiene graves problemas, hay análisis muy buenos, muy serios, sobre cómo el turismo depredador y el turismo que no respeta a los ecosistemas ha ido dañando sitios que son los que dan los servicios ambientales para que podamos sobrevivir. Por ejemplo, el tema del cambio climático, que es un tema del Congreso, del que vamos a hablar ahora, tiene muchísimo que ver cómo manejamos los sitios. Si tenemos sitios sanos, dan servicios gratuitos normalmente, naturalmente, o sea, pero si no, cuando viene cualquier brisita, por no decirte un huracán, pues el desastre total, ¿no? O sea, la pobreza crítica y los ecosistemas en mal estado es lo que causan las grandes catástrofes, no es que un ciclón es malo, ¿verdad, Ángela? O sea, no, ni un terremoto. Eso aprendí yo con Ángela y con Ramón, de que los ciclones no son malos. Y la generalidad de las personas piensa que ni los volcanes. La generalidad de las personas piensan que los huracanes son muy dañinos. Hasta tienen muchas cosas buenas sí, claro. Sí. De hecho, ya no se le llama desastres naturales. No, el desastre ocurre por el fenómeno, ¿no? Ajá. Sí. Por la pobreza y por la el desorden que hay. Exactamente. Ustedes están hablando de políticas, y son políticas de Estado. Exacto. Es decir, el Estado, según lo que ustedes han dicho, viene gestionando muy mal esta naturaleza nuestra, ¿no? Entonces, se supone que ustedes, al hacer esa crítica, proponen al mismo tiempo, sugieren, ven la necesidad de que haya un cambio de modelo, el modelo de desarrollo. O sea, el modelo de desarrollo que hemos tenido hasta ahora es desastroso, con políticas que a eso es que ustedes aluden, con una ¿no? ausencia de política, una ausencia de política, una permisividad que espanta. Sí. O sea, cualquier inversionista viene y se coloca en cualquier playa,
con los permisos correspondientes, y si hay mangle y si hay lo que sea, no importa. Sin pensar es lo en que el hemos bienestar visto hasta común ahora. y en el ¿no? largo plazo, es el problema. Ahí no hay sostenibilidad, lo que De ustedes ahí, llaman sostenibilidad. Entonces el capital, ¿verdad?, que se invierte rápidamente, también se obtienen ganancias rápidas y la gente abandona, no tiene compromiso a largo plazo con el país, no es ni siquiera de aquí, en muchos casos otros que son de aquí tampoco tienen muchísimo miramiento para destruir cualquier cosa y ya son ricos y el sitio nadie les saca cuenta. Aunque Miguel Silva, biólogo, al igual que ustedes, hace una semana estuvo aquí con nosotros y se cuestionó el concepto de la sostenibilidad. Sí. Nosotros hablamos que es algo muy manido, no es casi un lugar común, la sostenibilidad. Nos decía, bueno, sostenibilidad como económica, ambiental, genética, y ponía el caso de los mangles, y nos decía, aquí hay una debilidad de la sostenibilidad genética de los mangles, porque hay mangles en 3 lugares fundamentales, pero son débiles genéticamente. Hay una insostenibilidad genética, debería procurarse, ustedes conocen mejor el término que yo, pero lo que yo entendí, debería procurarse de que el mangle, digamos, de Montecristi, o el de Samaná, o el de aquí en el Parque del Este, pues pudieran digamos, hacer un híbrido o algo así para darle mayor fortaleza, ¿no? O sea que también hay cosas que también la misma naturaleza los hace insostenibles, ¿no? Sí, no, él no se refiere tanto a un híbrido, sino bueno, a que no tenga una restricción geográfica tan dura, tan increíble que se empobrezca genéticamente, que no hay un intercambio. La fragmentación de los hábitats. Okay. Y mientras más fragmentados están por el turismo y la destrucción de las costas, de los ambientes costeros, entonces, mientras menos continuidad y flujo genético entre las poblaciones naturales, las hace más vulnerables. Eso es lo que nos decía. Porque las va aislando y las va fragmentando, y eso va haciendo que el genoma se debilite. Okay. A eso creo que era que se refería. Sí, y cuando hay fragmentación también el efecto de borde es muy notorio, o sea que es atacado por cada lado. Por eso es que cuando se crean áreas para preservar ese tipo de cosas o para conservar, en el caso de preservar me refiero a ecosistemas, ¿no? Sí. O hábitats, deberían ser de un tamaño que se haya demostrado adecuado, que ese flujo genético se pueda dar de manera natural. ¿Qué es ustedes comenzaron el programa diciéndonos que hay serias amenazas? ¿Qué es lo que está amenazado, por ejemplo? Para que la gente tome conciencia, porque la biodiversidad está amenazada, pero bueno, ¿qué es lo que está amenazado? Por ejemplo, ¿cuáles especies están amenazadas? Un amigo mío dijo que cuando dijimos que las especies están en peligro de extinción y algunas en una categoría en peligro crítico, él es muy pobre y no tiene trabajo, y dijo, bueno, amenazado estoy yo. O sea, yo soy la primera. Sí. Está muy bien. Sí, pero hubo que explicarle también que él es de una especie que es Homo sapiens, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos hablando de especies que están en peligro crítico, son especies que tienen un radio solamente de 1 kilómetro cuadrado y no más en muchas ocasiones, o sea que no estamos hablando de... y el hombre está distribuido en todo el planeta y yo no creo que fácilmente se pueda extinguir, pero cuando hablamos de especies en peligro, estamos hablando, primero, entender que las islas del Caribe son todas totalmente diferentes, y aunque casi todas, creo que el 98%, Ángela, emergieron, o sea, de los océanos, la evolución que se dio fue independiente en cada una de ellas, aunque hay cosas que se parecen mucho, y ha habido intercambio también, pero que esas especies que le toca a cada una de esas islas están sumamente restringidas a hábitats, ¿verdad? Y a veces hábitats estructurales donde tú puedes encontrar hasta 5 especies en un solo árbol, una en la tierra, en el caso de los lagartos, otra en el tronquito, otro más en el tallo, otro más arriba y uno en la copa, que es el saltacocote. Entonces esos animales tienen esos lugares y se reparten perfectamente, mientras no haya un intruso, un invasor. Conviven perfectamente. Perfectamente, o hasta que el hombre... si cortamos ese árbol, sí, hasta que comenzamos a poner la mano y a cambiar. Tienen que mudarse. Y la fauna, que evolucionó junto con la flora, que eso es bueno que la gente lo entienda. Si no tiene la flora que era, pues hay un cambio y puede irse a la extinción fácilmente. Por eso que dijo Ángela de la fragmentación del hábitat y en otros casos de la destrucción del hábitat total.
Quiero pedir su permiso. Sí. Ambas. Tenemos que hacer una pausa y volvemos enseguida. Ustedes no se muevan. Ahora vamos a conocer más detalles sobre este 7º Congreso de la Biodiversidad Caribeña. Quédense ahí, un minuto. Cada martes aquí en Ojalá es martes de biología, de ecología, de biodiversidad, de la naturaleza. Y hablamos con Ángela, pero a veces Ángela viene acompañada, como el caso de hoy, que viene acompañada de Ivonne Arias, que tenía una deuda porque debió haber venido Ojalá hace mucho tiempo. Así que la tenemos hoy aquí, camán ahí, como decíamos antes, porque además queremos que vuelva para que hable sobre el Grupo Jaragua concretamente y sobre el espacio que cogestiona ese grupo que ella preside hace ya bastante tiempo. Vamos a dejarlo así, Ivonne. Ivonne está aquí para hablarnos del Congreso, el 7º Congreso de Biodiversidad. ¿Por qué es importante este 7º Congreso de la Biodiversidad caribeña? ¿Por qué debe interesarle a la gente un congreso como este? ¿Cuáles espacios se abren allí, ¿no?, a la discusión? ¿Por qué, en fin? Bueno, primero porque junta gente de muchísimos países, más de una docena de países van a estar presentes aquí, científicos y científicas de diferentes áreas del saber y que investigan sobre la situación de la biodiversidad en el Caribe. Y no necesariamente todo el que viene es caribeño, sino que viene gente también de América Latina, o sea, del continente. De Japón. Viene de gente de Japón, viene gente de Europa, o sea que viene muchísima gente. ¿A qué viene? A exponer cuáles han sido los resultados de los trabajos que ellos hacen con la biodiversidad. Hay sesiones de ecología, o sea, ecología pura, como diríamos nosotros, ¿no? Se va a hablar de biotecnología, de bioseguridad, de áreas protegidas, de especies invasoras, cantidad de temas, genética. Entonces, la gente viene y expone, se hacen grandes discusiones, se deja plasmado en un libro cuáles son esos resúmenes y los contactos con quienes tenemos que comunicarnos si queremos seguir averiguando más sobre lo que esa gente ha dado como resultado. Y es un sitio totalmente de discusión democrática, abierta, no solo de científicos y científicas, sino de gente de la comunidad, de educadores. Y gente, o sea, y que la gente puede asistir, educadores. ¿Puede la gente asistir al Sí, todo el Congreso, que quiera puede asistir al Congreso. El Congreso, ¿cuándo inicia? El primero es la inauguración a las 7:30, ustedes están invitados. Me imagino que Pedro Mir. Sí, en la biblioteca. Todo se va a desarrollar en la biblioteca Pedro Mir. Sí. Sí, Okay. sí. ¿Del primero al 4, pero el primero es la inauguración a las 7:30 y después el 2, el 3 y el 4 ya es de trabajo. Las sesiones de trabajo. Hay muchísimo entusiasmo, hay alrededor de 130 resúmenes enviados y eso va a ser un campo, ¿no?, de discusión técnico-científica. Sí. Y hay niveles desde personas con doctorado, postdoctorado, conferencias magistrales y estudiantes recién graduados, como Amelia. Sí. Amelia Mateo, que estuvo aquí, ¿verdad? Sí, que y estuvo varias aquí gente de en la Ojalá, comunidad también. Y gentes de las comunidades que vienen a presentar sus resultados de trabajo de conservación. O que han sido asistentes de campo, de Asistentes de científicos. campo. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros, nos gusta mucho que la gente que participa como asistente de campo, que ya sabe, ya maneja muchísima información y que a veces tiene más tiempo incluso en el campo trabajando que el mismo científico y ya maneja muchísima tecnología, que él se vea representado ahí de coautor Y de trabajo, que él no sabe escribir tanto eso, pero él sí sabe describirlo bien. Si tú le preguntas cómo se comporta la jutía, el solenodón o una iguana en el campo, ¿saben? Muchísimo. Y saben rastrearlo y buscarlo, que a veces es muy importante porque tú no puedes estudiar ningún animal o planta si no la encuentras primero. Claro. Sí, lógico, ¿verdad? Así es. Tan lógico como Ellos son si- los guías de la diversidad. Y eso hay que reconocerlo. Sí. Entonces el Congreso este año va a estar dedicado, Sí. a Milciades Mejía, que trabajó Nuestro muchísimos años. compañero botánico, ¿no? biólogo, Nuestro sí, compañero, que ahora sí. es
Hoy se está juramentando como presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Siempre está dedicado a una persona. Él fue el que descubrió la flor de Bayahibe. No, ese fue Lioyer. Pero a él le han dedicado varias especies como la Cestrum milciomejie, Milcia majaguitana, Garciela. Y tú dices que se la han dedicado. Sí, otros botánicos que han encontrado especies nuevas se la dedican a él en honor a su trabajo como botánico. Y él ha encontrado también. Y él ha sido coautor en varias especies nuevas descritas como la Plumeria magna de los haitises, la Reinhardtia payewonskiana, que es una palma, la otra era un alelí de los haitises, y así hay varias especies en la lista de... la boschiana, ¿no? Sí, la cocotrina boschiana, que se la dedicaron a Juan Bosch, es una palma también, y un cactus, y una tabebulla ricardi, en este caso se la dedicó Milcio a Ricardo, que es el actual director. El actual director del jardín, pero hay una larga lista de especies, ya porque reconocen el trabajo de Milcíades como un gran botánico de campo y de herbario. ¿Fue un buen director del botánico? Sí, claro. ¿Para ustedes? Sí, y que pudo trabajar en varios, en gobiernos diferentes, incluso. Sí. Su trabajo fue tan reconocido. En el gobierno de Hipólito. Sí. Tan reconocido que el gobierno de Hipólito decidió que un personaje como ese no podía faltar en el botánico. Aunque el botánico también es dirigido por un patronato, ¿no? Antes tenía lo que se llama la Fundación Proflora y después se cambió, se eligieron y se hizo algo así un señor Payewonski, ¿no? Por muchos años. Sí, esa Fundación Proflora la dirigía el ingeniero Payewonski, que fue quien diseñó el jardín. Después de Milcio, entonces, se hizo un patronato, pero siempre hay una institución de apoyo a esas instituciones. Yo las escucho a ustedes hablar con mucho entusiasmo. Y en cierto modo siento mucha pena porque los gobiernos extranjeros, digamos el gobierno de los Estados Unidos, universidades norteamericanas, el gobierno japonés, universidades japonesas, financian, apoyan a sus científicos, a sus investigadores. Sí, y a nosotros también, porque si puede pedir ahorita que pongan las instituciones que están patrocinando el Congreso, o sea, que hasta a nosotros nos patrocinan, no solo a su gente. Lo que quiero decir es que un biólogo, un botánico japonés o norteamericano, pues puede tener casi la seguridad de que si tiene talento, si tiene un buen proyecto, puede recibir el apoyo de sus respectivos gobiernos e instituciones. Entonces, viene un señor de fuera a contarnos lo que nosotros tenemos aquí, cuando mucho nos gustaría que fueran los nuestros, que tenemos suficiente talento, porque yo no puedo pensar, Ivonne, perdónenme el halago tan intempestivo, pero que puedan haber gente más capaz que ustedes fuera, porque ustedes estudian con los mismos libros, van a las mismas universidades fuera a hacer sus posgrados, sus doctorados. Entonces, siento... y tienen décadas. Bueno, está claro que el dominicano no es nada bruto. Nosotros no somos nada. Claro que no. O sea, que la pena en todo esto no solo el daño a la biodiversidad, que no hayan políticas públicas de protección a la biodiversidad, sino que tampoco se apoya la investigación científica. Exacto. Sí, e incluso en las universidades se apoya muy poco la investigación científica. Y cuando uno hace un acto de sinceridad, porque nosotros pensamos que deberíamos y tenemos que ser sinceros, ¿no? Y decimos que no entendemos que para el gobierno el medio ambiente sea una prioridad, y si sí lo fuera, bueno, pues que miren a ver si el Ministerio de Medio Ambiente está, en qué posición está en el presupuesto, o cómo lo recortan, o cuánto gana un empleado medio o de los que están en el campo. O sea, es muy difícil trabajar en un medio como este, pero eso nos hace a nosotros más persistentes muchas veces. Más resilientes, como diríamos en ecología. Tengo la idea de que el 7º Congreso y que los congresos en sentido general son una herramienta, un instrumento importantísimo para lo que decíamos ahorita, para las políticas del Estado, debían serlo, ¿no? ¿O no? Sí, y de hecho nosotros tenemos una visión de la biodiversidad que se hizo hace unos años. Yo me acuerdo que cuando era Max Frick el ministro,
y me pidieron que comentara la visión. Digo, wow, ¿por qué a mí? Porque ellos no van a esperar que yo sea muy complaciente, ¿no? Lo primero que encontré, la leí créanmelo, con muy buena fe. Lo primero que encuentro es que no tenía una visión isleña. Y que Haití como que bueno, sí, pero no. O sea, no lo menciona para nada. Y nosotros somos una isla compartida con el país más pobre y más caótico de América Latina, del mundo, pudiera decirse. Entonces, ¿cómo no vamos a pensar que somos una isla, sobre todo porque nosotros somos, ni siquiera pensar en isla, un pequeñísimo estado insular, pobre y con una educación muy limitada? Entonces, aquí hay una visión, lo que está por verse es cómo se aplica, y aquí hay unas políticas de áreas protegidas también, ¿eh? O sea, esa política existe, lo que falta es voluntad para aplicarla. En muchos casos. En muchos casos se aplican, y yo creo que lo que pasa es que tienen que ser más protagonistas los que creen en todo esto, no nosotros, ¿no? Gente del mismo gobierno que tienen que luchar con su misma gente para que le asignen un presupuesto para llevar un ministerio con dignidad. No es fácil. Porque de leyes estamos bien. De leyes estamos bien. Eso es una gran cosa, entonces. Exceptuando la 20204 y la fragmentación de las áreas. De las áreas protegidas. El infortunio que todavía está en un limbo jurídico. De todas maneras, y ellos dicen que no. De todas maneras ha crecido mucho la conciencia ciudadana, ¿verdad? En sentido general, no quizás muy preciso, pero de la protección, de la necesidad de protección, sobre todo los jóvenes, ¿no? Lo que ocurrió con la cementeria, la defensa de los haitíes, ¿no? Sí, y nos gustaría... Fue un éxito, una victoria. Sí, nos gustaría explicar esto a la gente también, porque eso fue, yo digo que es un movimiento social. Sí, un movimiento social. Pero entonces habían acusaciones a uno directamente como organizador de un gran movimiento social. Entonces yo me río porque digo, wow, qué poder le atribuyen a 4 o 5 gente de movilizar el país entero. Y yo hasta recibí cartas y llamadas amenazantes, porque nosotros, la bandera que tuvimos siempre con los haitíes era la técnica. O sea, la discusión sobre los haitíes, a mí en este caso, no es que no me interesa como ciudadana, me interesa que el permiso fuera dado de manera regular, ¿no? Pero yo no me enfoqué en el permiso. Y no quiero meterme en demandar a nadie por eso, sino en que eso es un área globalmente importante y que no se trata de si está en la zona de amortiguamiento, la instalación que quieren hacer, o en la zona núcleo, sino en el sistema kárstico. Y entonces se discutió y nosotros expusimos, y cada uno de nosotros, ¿no? Ángela y todos los que luchamos a favor de los haitíes, que esto no se trataba siquiera de posiciones políticas, porque se señalaba que yo sí tengo una posición política medio extrema y muy ecoterrorista o lo que sea, no, una locura. La gente se vuelve como loca, o sea, cuando tú te opones a algo por principio, y yo creo que no, que lo que tenemos es que discutir y que se abran las puertas, ¿no? Para que podamos decir, mira, Ramón, nosotros creemos que se comete un error cuando se hace esto, porque se está beneficiando a un particular en lugar de luchar por el bien común, y tú no puedes defender eso en público ni en ningún lado. O sea, y no me veas como enemiga, es simplemente que lo que a nosotros nos toca es defender lo que es bien común. No, pero además es un absurdo que se hubiese querido dejar todo esto en un vericueto legal, o sobre la libertad de empresa, o sobre la creación de empleos, cuando un gobierno lo que tiene que escuchar es a los científicos, a los que saben del tema, ¿no? O sea, porque para eso los tenemos a ustedes, para que nos asesoren a las personas que están en el gobierno. Por eso nosotros propugnamos también que cuando se hace la discusión tratemos de ser lo más razonables posible, y no fanatizarse. Y que sea una discusión amplia. Sí, y que sea seria, en el sentido de que tú no sea porque creas que yo te estoy atacando al partido, o porque, como pensaron algunos, que yo debería irme yo a asesorar a Leonel, porque ellos creen que él cambió de posición, porque me consultara, y eso no es verdad, lo digo públicamente. Eso no fue así. Muy bien, quiero pedir su permiso de nuevo. Tenemos que hacer una pausa. Quédense ahí, fíjense qué interesante hablar sobre estos temas. Seguimos conversando con las biólogas. Doña Ángela Guerrero
Ivonne Arias, ¿verdad? Biólogas que están animando la celebración del 7º Congreso de la Biodiversidad Caribeña. ¿Qué se puede esperar? Porque ustedes se van a reunir todos allí, ¿verdad? Todos estos cerebros, en un lenguaje un poco crítico, poca gente va a entender las deliberaciones de ustedes. ¿Qué se puede esperar de ese Congreso? Es decir, ¿cuál es la ilusión que ustedes tienen en este Congreso de que suceda? Sí, primero, ¿cómo podemos medir que el Congreso va a ser exitoso? Si logra qué. Queremos decir, antes que nada, que el Congreso, o después de varias cosas, es organizado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por la Escuela de Biología, ¿verdad? Con apoyo de múltiples instituciones. Y que no pudieron estar aquí hoy con nosotros por compromiso. Que si baja un poco la ficha, por otros se puede ver compromisos, sí, se pone la ficha y se pueden ver las instituciones que apoyan. Pero ¿qué nosotros esperamos? Tú estás preguntando eso como si ahí va a haber tantas energías, ¿verdad? Que va a sonar en algún lugar esto, todos estos cerebros juntos. Bueno, mira, si se habla, por ejemplo, en las conferencias magistrales sobre cambio climático, que viene el director del Instituto de Genética de Kioto, Yamamoto. Sí, el señor Yamamoto, hablarnos de una conferencia magistral. Que Sisto Inchaustegui va como dominicano, es del Grupo Jaragua, va a hablar, él siempre cuestiona cómo sobrevivirá tal especie, por ejemplo un anfibio, al cambio climático, y va a explicar cómo eso afecta a la biodiversidad. Pero se va a plantear ahí cantidad de resultados de investigaciones que pueden ser utilizadas para manejar las especies o los sitios. Entonces nosotros lo que esperamos es una adopción de los resultados buenos y válidos, ¿no?, de investigaciones de gente seria para el manejo eficaz de la biodiversidad y para construir con eso políticas adecuadas y que se enfoquen las instituciones, ¿no?, en priorizar ya de lo que sabemos, ¿no?, para poder luchar por el desarrollo sostenible, porque si uno tiene recursos que conoce y que están valorizados, se puede decir, Ángela, ¿verdad? Y que están contabilizados o que están en las cuentas nacionales. Así es. Nosotros pudiéramos decir que la base real del desarrollo de las islas y de este país son los recursos naturales. No es otra cosa, porque todo lo otro es bastante frágil y depende mucho del exterior. Pero lo que es nuestro, la base de nuestro desarrollo, de un país que no tiene diamantes hasta donde sepamos, ni petróleo. Es la biodiversidad, son los recursos naturales con los que tenemos que luchar para trabajar en pro de la equidad económica, ecológica, social, que es lo que nosotros, o sea, detrás de todo esto, de trabajar por un congreso, es también socializar todo eso, para que todo el que pueda empujar hacia ese desarrollo que nosotros soñamos. Y también de estímulo para nuestro quehacer científico, tener un foro donde decir los hallazgos y que no estamos metidos en un monte todo el tiempo o en un laboratorio. O escondidos. Sí, exacto, sino discutir y ventilar y tener la oportunidad de confrontar con otros científicos. Es un estímulo para los estudiantes, noveles como Amelia, que se gradúan y ven la oportunidad de ingresar al mundo del quehacer científico. De Tulio, ¿no? De Tulio, cuando termine. Y aunque no hayan terminado, si tienen trabajos de investigación, también pueden presentarlos al Congreso. Y un lugar para el desahogo también. Sí, se para van a presentar, a discutir, a contradecir. ¿Vienen científicos haitianos? Ese animalito, ¿Vienen científicos haitianos? Siempre se invitan, pero... El congreso pasado fue dedicado a Haití, precisamente. Sí. A veces no tienen la oportunidad de venir. Recientemente de que unos científicos norteamericanos encontraron 5 ranitas, algo así. Sí, pero que se daban por desaparecidas. Ellos redescubrieron, porque esas ranitas ya estaban reportadas. El ventríloco de Haití. Thomas y Blair Hedges, creo que son. No son ellos. Yo vi el sitio en internet. Pero en realidad es que en Haití, como ha habido tanta destrucción de hábitat, desaparecidas, ¿no? Exacto. A veces pasa mucho tiempo sin volverse a colectar, no unas ranitas, sino a veces un árbol. Entonces, esas son siempre está la amenaza de que se extinguió
Pero no, es porque se sabe poco. Porque se sabe poco y porque ha habido mucha destrucción. Y por suerte que no, pero un dato importante es que a pesar de la situación haitiana, Haití tiene todavía buenos sitios. Sí. Y sitios como Pigmacaya, ellos solo tienen 3 áreas protegidas, ¿verdad? Sí. Forêt de Pena, y tienen La Visite y Pigmacaya, pero Haití es más rico en anfibios que nosotros, pero está entre los 10 más amenazados del mundo. Sí. O sea, tiene una altísima diversidad biológica, la española completa, pero está entre las más amenazadas del mundo por el cambio climático, por la fragmentación de hábitat y por un hongo que los ataca. Sí, O sea, y por la miseria, desde luego. El Sí, hongo ese es es favorecido por la elevación de las temperaturas. Sí. Y la El humedad. principal Sí. depredador es la pobreza, la miseria, ¿no? Eso creo yo, Sí, sí. que es la, Así que la pobreza. todas las políticas que vayan en favor de disminuir La la pobreza, pobreza, la Sí, miseria. porque los países Favorecer ricos, la dime tú, educación. a menos que por tradición, países como Japón utilicen hiel de oso o cualquier otra cosa que no deberían, ¿verdad? Eso O la es como- ballena. o las La ballenas ballena. Y otros tradicionalmente, matan pero no es porque delfines. tienen Matan no es porque delfines. tienen hambre necesariamente. No. Es por Pero si se razones disminuye culturales, la económicas. pobreza en estas islas del Caribe, segurito que la diversidad biológica va a Aunque descansar. España no es tan pobre como nosotros y su turismo es un turismo depredador. Ha acabado con las Islas Canarias. de los Y con las del Caribe, en y parte. bueno, el modelo español, el modelo ellos se español es- movieron del Mediterráneo aquí al Sí, Caribe, los y a piratas México, del a Cancún, Mediterráneo. sí. han venido aquí a no voy a instalar su decir el modelo nombre. de turismo, ¿no? Sí. Y bueno, y pero hay- no son muy los españoles, apoyados son los también, empresarios por gente españoles. local. Y hay algunos que lo que estiman es que están procurando la estabilidad haitiana para desarrollar enclaves turísticos también. O sea, hay muchos que están viendo la pacificación de Haití como una oportunidad para hacer un gran negocio inmobiliario turístico. Bueno, siempre, ojalá, sí, ojalá contribuyeran primero a esa pacificación, ¿verdad? Pero lo que pasa es que la mayoría de esos inversionistas son oportunistas. Y a la disminución de la Y pobreza. también el capital es de dudoso origen en De muchos dudoso casos. origen. Tú no simpatizas con la idea de cualquier turismo, ¿verdad? En Bahía de las Águilas. No, sí, nosotros creemos que hay que desarrollarlo Por eso digo, no con cualquier con turismo. el Ministerio a la cabeza de Ambiente, ¿verdad? Y con un turismo amigable, porque un sitio que Ángela podrá explicar que hace miles de años está igual que como era, por Sí. algo es, ¿no? Es una de las últimas playas Sí, vírgenes de y este es país. estrechísimo la franja costera Sí. y abrupto, o sea, Está es como en el talud Sí. del fondo. Es una playa muy si le peligrosa. quitan la arena, Precioso. se va la Preciosa, vegetación, pero muy peligrosa si le para quitan la los turistas. vegetación, Es muy sí, peligrosa. Sí, es peligroso. Es Hay como una la- corriente muy fuerte en Bahía. Entonces, Más peligrosa que Palmar de Ocoa. Sí. Bueno, yo encuentro Palmar de Ocoa peligrosísimo. Peligrosísima. No, pero el yo me talud, puse a inventar ahí el nadando talud que de lejos, Bahía sí. es más profundo que el de... Bueno, la Bahía de hablan Ocoa. ustedes del calentamiento ambiental como uno de los temas del 7º Congreso. Sí. ¿Cuáles otros temas? Bueno, se va a hablar de especies invasoras, pero que también tienen mucho que ver con todos estos Sí. cambios que hay en el nivel global. ¿A qué se llama especies invasoras? Especies De- que son honor a introducidas y que se nuestros convierten en, que ocupan espacio de especies que son Sí. endémicas y nativas. Ocupan los hábitats de la... Sí, y Las la ponen introducen en los seres peligro. humanos. Sí. De eso... Algunas han llegado, pero la mayoría llegan porque la gente las trae. De ese es el próximo programa, no el martes que viene, sino el otro con Brígido Hierro. Con Brígido Hierro sobre las especies invasoras. Entonces el tenemos programa en el ministerio. manejo sostenible de biodiversidad, áreas protegidas, sistemática, que no dijo ahorita, biotecnología, que sí lo dije, y biogeografía. Biogeografía. Súper interesante, Ángela. Explíquenos eso, explíquenos Mira cómo eso. se ríe, Ángela. Explica, Ángela. Explíquenos eso. La biogeografía es la ciencia biológica que estudia la distribución de los organismos en el planeta. Ok. Y entonces esa distribución no es solamente geográfica, sino que está relacionada también con la evolución de los hábitats donde ellas se encuentran, con la geología, con la misma sistemática y cómo va cambiando el clima, el ambiente, las islas, la geología y todo eso va dando
la distribución que se ve ahora, pero no ha sido siempre así. Entonces la biografía estudia en términos evolutivos, históricos y geográficos la distribución de los organismos en el planeta. Y da explicación sobre el pasado, por el estudio del presente. Y a veces sobre el futuro. No, a veces nos arriesgamos a predecir si se puede mantener, si es sostenible o no, y si cuán amenazados estarían. Si tienen una historia de ser organismo muy restringido en toda su evolución, entonces no deberíamos molestarlo mucho porque es muy probable que desaparezcan. Claro. Por ejemplo. La experiencia del Grupo Jaragua, por lo menos la información que uno consume de los diarios, de los noticieros, ¿verdad? No habíamos tenido la oportunidad de conversar contigo en el programa. Demuestra de que sí se puede recuperar algo que se siente o que estuvo amenazado. Y creo que ustedes trabajan con los tortugas verdes, ¿no? Sí, ahora tenemos y han recuperado las poblaciones, ¿no? Bueno, en algunos sitios sí, en otros no. Jaragua es un problema para los careyes. Es un problema muy serio, pero en el caso del tinglar tenemos más adinamiento de tinglar. Simplemente con tener un poquito más de personal y más de monitoreo cercano. Perdón, Ivonne. Dice que con el tinglar han tenido más éxito. Sí. Okay. Sí, el carey está en peligro crítico. No es endémica, pero es una especie que no queremos que desaparezca en nuestra playa. En peligro crítico en casi todas partes. Sí, y hemos tenido también buenas experiencias recuperando nidos o cuidando los nidos de las cotorras, que están también muy amenazadas. Y claro, cuidando los hábitats de otras especies que están, como la ciclura ricordi, que es la iguana de Ricord. Simplemente con hacer de guardianes del área en época de reproducción y comprar el sitio de anidamiento para que la gente no lo moleste. Nosotros tenemos muchísimo más iguana ahora, que estaba en el borde prácticamente. Esos sitios? No es recientemente, pero lo cuidamos para comprarlo porque se quedó fuera del área protegida cuando el área fuera del parque se delimitó, sí, fuera del parque. Entonces nos aliamos con los agricultores que estaban en la cercanía y con la gente de la comunidad y marcamos todos los nidos. Imagínate, bueno, de ahí salió en el 2006 mi operación de tendón, después de andar todos esos montes. Pero bueno, la edad también ayuda, ¿no? Pero los bubíes también se han recuperado mucho, ¿no? De los últimos años, porque había una población, parece que estaban depredando entre dominicanos y haitianos, sobre todo. Sí, ¿no? Sobre todo en Montecristi, porque el ministerio hizo un plan de trabajo. Sí, con apoyo creo que de Hacienda, ¿no? O sea que cuando cuando se quiere, se puede, ¿verdad que sí? Con un mínimo de voluntad. Sí. Porque hay mucha convicción, hay mucho... Con que aumente la vigilancia y se mantengan a los guardaparques con zapatos. Y que la comunidad quiera ayudar. Es casi como una religión, ¿verdad? Ustedes lo viven como una religión, ¿no? Nosotros como que ser biólogos no es como una religión, es un compromiso, pero como que es un gusto. Bueno, es difícil hablarle de religión a un científico, pero lo que quiero decir es que sí, ustedes lo viven con pasión. No, claro. No, es una falta de respeto de mi parte. A estas dos, para que el programa siga gustándole a toda esta gente. No toquemos ese tema. Soy consciente de que fue un irrespeto, ¿no? No, un irrespeto. Lo que quiero decir es que lo viven con pasión, ¿no? Sí, eso sí. O sea, hay mucho voluntariado. Hay mucho, por eso Ángela recordará cuando nosotros en los 80 íbamos al lago Enriquillo, el viático era de 7 pesos. Sí. Y uno buscaba la compra de su casa, ¿verdad? Y que juntábamos entre todos, que nos quedábamos botadas en los vehículos viejos y nos alojamos en cualquier casucha, dormíamos todos apilados en el jeep, pero el saber que estábamos estudiando y descubriendo cosas y enseñándole a la gente a cuidarla, eso era como un lujo, ¿no? Que te picó el alacrán, la recompensa era venir con todo aquello lagartito en la funda plástica y levantar la pila en Samaná, ¿recuerda? De los esperodáctilos. Sí. Que le decía el chino que andaba estudiando, un apellido Chen era, que estaba congelándolo para hacer ADN. Y él decía a un niño que nos ayudó a buscar, esos pajaritos son juchaos. Quiere decir juchao, que si tú lo quieres agarrar se mueve muy rápido. Y aprendimos que esos pajaritos son juchao. Se agotó el tiempo, jóvenes. Sí. ¿Cómo? Mucho se entusiasma.
Pero el Congreso comienza la semana que viene, es decir que van a pasar la semana que viene en esto y pueden pues contar con Ojalá para cualquier tipo de... Que por favor pasen la parte de abajo de No, la lo que pasa es que la parte de abajo le dimos un corte, ¿no? Bueno, pues hagan otro corte Bien, para que se pues vean los patrocinadores. Se hará en el transcurso de la semana referencia al 7º Congreso. Y gracias gracias a ustedes por estar aquí. Y tenemos que comprometer, lo vamos a hacer en público, porque la otra vez lo hicimos allá abajo a la entrada del canal y parece que no valió de mucho. Sí. No, eso fue Ángela, ustedes no me volvieron a invitar. Te queremos comprometer públicamente para que hablemos sobre los logros del Grupo Jaragua. Sí, y los retos. Sí, los retos, exacto. Y ver qué podemos nosotros hacer desde aquí para por favor, sensibilizar a la opinión pública y al gobierno para que apoyen estas iniciativas de ustedes. Muchas gracias de nuevo.